Hola a todos, les saluda a su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo, y en estos momentos vamos a continuar con lo que es el estudio acerca de la epístola a los romanos. Si bien es cierto, hoy en estos momentos vamos a tener la última lección de lo que es esta serie de lecciones con base en un estudio expositivo, donde espero que la información a compartir sea agradable y que sea útil para aquellas personas que logran ver este video, y esperando que se pueda transmitir de la mejor manera, ya que hasta he tenido la bendición de poder utilizar mejor estos medios para que el sonido se transmita mejor y sirva con precisión para la hora de que el mensaje se comunique y se reciba. Vamos a estar en estos momentos abarcando lo que es el capítulo 15 y 16. En estos momentos vamos a estar en el capítulo 15 y primeramente abarcando algunos versículos relacionados al tema que estuvimos hablando en la lección anterior. Si bien es cierto, el tema desde el capítulo 12 tiene que ver con la vida del justificado. Sin embargo, el libro aquí, o esta epístola, hasta el versículo 7 nos habla de lo que es que la vida del justificado es libre de juicios injustos sobre opiniones. Es algo que no debe hacer. Y aquí estuvimos hablando porque va a recibir a su hermano, recibe a su hermano. Estuvimos hablando porque no condena a su hermano y no debe hacerlo. Las opiniones son opiniones. Y porque no es tropiezo para su hermano. Así que esto no es algo que hay que hacer. Sin embargo, quedamos con un punto y tiene que ver porque agrada a su hermano. Estuvimos hablando de esto y, por ejemplo, abarcamos algunos versículos de lo que es esta última parte, pero nos falta abordar estos 7 puntos que vamos a estar mencionando en estos momentos. Y para ello, le ruego que vaya a su Biblia y pueda leer conmigo los primeros 7 versículos del capítulo 15 de la epístola a los romanos, que dice de la siguiente manera: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Versículo 3. Dice, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Dice el 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, dice, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Aquí, interesantemente, la información que se nos da es muy valiosa, porque podemos ver cómo Pablo dice que debemos soportar las flaquezas de los débiles. Esto puede hacer referencia a que no debemos ser egoístas, no debemos buscar agradarnos a nosotros mismos,
debemos considerar a nuestros hermanos. Nosotros debemos agradar y complacer y contentar a nuestro prójimo. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esta expresión aquí, porque aquí el punto tiene que ver con lo que es hacer las cosas para lo bueno, para edificación. Es este el punto que quiere llevar Pablo. Así que no hay que sacar esta información de su contexto. Cada uno de nosotros debemos buscar agradar, hay que buscar edificar, hay que buscar hacer las cosas correctas y buenas para con los demás. Y aquí en lo que es bueno, no es lo que la persona piense que es bueno, es en lo que Dios aprueba. Es muy triste que entre hermanos hayan discusiones por opinión. Destruimos en vez de construir. Y ese no es el punto. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros hagamos lo bueno unos a otros. Que nosotros busquemos hacer las cosas para edificación de los demás. Y Pablo aquí pone un ejemplo que es el mejor ejemplo a seguir. Y es el ejemplo de Jesús. Donde ni a un Cristo se agradó a él. Él dijo, no, aquí me van a hacer daño. Él importó los demás. Si el Señor aquí, si hubiese buscado agradarse a Él, de no recibir el daño, el desdén de la gente, ¿qué hubiese pasado? Pero Él buscó lo mejor, porque Él miró más allá. Busquemos agradar a nuestro hermano en lugar de degradarlo. Y puede anotar allí un texto que puede ser de mucha ayuda. Salmo 69, verso 6. Continuando con lo que se enseña aquí, vamos hasta el versículo 4. La escritura, lo que se ha mencionado, como lo que leyó el escritor. Bueno, déjeme decirle que es interesante porque esto tiene un propósito, se escribió y tiene algo aquí que es para nuestro ejemplo y para nuestra enseñanza. Pero la resistencia y el consuelo que tiene y da la palabra de Dios es que todo esto nos ayuda a entender que tenemos esperanza. No se trata de juzgar que soy, escúchese bien, fuerte de conciencia, voy a dañar a mi hermano. Uno que es fuerte debe cuidar al hermano y sabiendo que vamos para la misma línea, sabiendo que vamos para lo mismo. La misma Biblia aquí nos dice que estas cosas que se escriben y la información que se da, dice para que, dice, por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esa esperanza, todos, todos. Así que eso es lo que hay que buscar de la Biblia, eso es lo que hay que ver en la palabra y no buscar, escúchese bien, el agravio de mi hermano, sino más bien buscar cuidar a mi hermano, sabiendo que vamos para el mismo camino. En el versículo 5 y 6, el Dios de paciencia, el Dios de la paciencia y de la consolación, aquí trate un mismo sentido. Aquí cuando vemos este texto, dice de entre vosotros, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es interesante que Dios quiere que tengamos ese mismo sentir y es reflejado en la palabra, de tener armonía, en medio de diversas opiniones. Bueno, y es lo que Él quiere para que unánimes, teniendo el mismo parecer en cuanto a muchos aspectos y que hay unos que son de cuidado, y entendiendo que los asuntos de opiniones quedan en mera opinión,
pero sabiendo que Dios quiere el mismo sentir de nosotros y que haya unanimidad para lo bueno, busquemos glorificar al Dios, dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La implicación aquí es interesante porque si no lo hacemos, vamos a destruir a nuestro hermano. Y si no lo hacemos bien, entonces estamos pecando y nos estamos condenando a nosotros mismos. Y como estamos siguiendo esa misma línea, entonces no estamos glorificando a Dios. Debemos tener cuidado. Tenemos la libertad de opinar diferente, veas el versículo 7, pero no tenemos la libertad de hacer leyes y condenar a mi hermano. Por lo contrario, debemos recibirnos unos a otros, así como Cristo nos recibió. ¿Cuál es el propósito? Darle la gloria a Dios. Así hay gozo, así hay paz, así hay justicia y armonía en el Señor. Y es lo que Dios quiere que todos nosotros hagamos. ¿Qué hace usted para con su hermano? ¿Qué es lo que busca usted de su hermano? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que usted quiere de él? Es bueno aquí prestar atención a la información de este texto. Recibido los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Veamos ahora lo que tiene que ver aquí con el epílogo. Y aquí es donde vamos a ver esta porción de la palabra de Dios y culminar esta maravillosa epístola. Pero aquí hay información para aprender, así que es buena información y le ruego que la considere. Cuando hablamos del epílogo, vamos a ver que primeramente Pablo busca recordar la misión de Jesús. Y si leemos estos versículos del 8 al 14, vamos a ver que dice lo siguiente. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Versículo 10. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificad de todos los pueblos. Versículo 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperan en él. Versículos 13 y 14. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, dice, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aquí vamos a ver cómo recuerda la misión de Jesús. Cuando hablamos de Jesús en este texto, o que nos menciona la palabra Cristo Jesús, debemos considerar que Cristo es el Mesías. Jesús nos indica al Salvador. Debemos recordar el significado de estas palabras. Él vino a ser siervo, diáconos, servidor, ministro o ayudante, es lo que se utiliza. No es la palabra doulos, que se traduce como esclavo. Jesús vino a ser siervo de los judíos con el propósito de estar en esa verdad de Dios y con el propósito de verificar, de confirmar las promesas hechas ya a los padres. Estas palabras es posible que retumbaran en los oídos de ellos,
porque aquí está hablando una gran verdad, Pablo, y todo lo que hablaron hombres anteriormente, hablando de que el cumplimiento de todas estas cosas se dan en Jesús. Vino Jesús. Aquí vemos todo lo que significa el advenimiento de Jesús. Las bendiciones del primer advenimiento de Jesús no solo se benefician y no solo pasa con el pueblo de Israel, sino todas las naciones, los gentiles. Y esto es fuerte. Vea cómo continúa hablando aquí de esto. Contextualmente se refiere a personas distintas a los judíos, para que ellos glorifiquen a Dios. En los versículos 10 y 12, el otro propósito es que los gentiles gocen de la salvación. Pablo cita la Biblia y cita el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 50 y el Salmo 18, verso 49. Pablo certifica este otro propósito de Jesús y aquí vemos el canto de júbilo del rey David al ser liberado de las amenazas de muerte por el compatriota Saúl. Y aquí se utiliza en verdad para la referencia o para hablar de la salvación de los gentiles. Después cita Deuteronomio 32:49 y Pablo nuevamente cita Isaías 11:10 enfrente, aquí los gentiles, donde ellos esperaban en él. Obviamente se habla de la dependencia de Isaí, e Isaí vino David y de la descendencia, de Isaí, y de Isaí vino la descendencia, y vemos que está David también, y de la descendencia de David vino Jesús. Así que es interesante esto. En el versículo 13, el Dios de paciencia también es Dios de esperanza, porque también es proveedor de ella. Aquellos que están en la fe abundan en esa expectación que solamente, escúchese bien, Cristo puede darnos. Por el poder, o más bien en el poder, es decir, en la capacidad del Espíritu Santo. Por inferencia, en la revelación del Espíritu Santo, es decir, en la palabra que ha revelado el Espíritu Santo, hay esperanza por la fe. ¿Cuál es el punto? Es que los que están en la fe, en el creer, en el obedecer la palabra de Dios, hay esperanza. Les da esperanza. Pablo desea lo mejor para sus hermanos, pero aún en la fe vemos cómo se exalta la revelación que ha dado el Espíritu Santo, dar este gran mensaje. En el versículo 14, Pablo dice aquí que está persuadido de que ellos son buenos porque están llenos de todo conocimiento, de manera que ellos pueden impartir entendimiento. Pero aquí es ejercer influencia, no solo el intelecto, sino la voluntad, la disposición de hacerlo. Pablo ha escrito para dar doctrina, teología, pero también entra en la práctica, y es lo que vemos aquí. Pablo les deja claro que ellos tienen bondad y el intelecto para hacerse amonestar a unos a otros. Pablo sabe de que ellos son capaces de ayudarse unos a otros para hacer lo correcto. ¿Qué buscamos nosotros? Es aquí donde podemos razonar. Pablo, aparte de recordar el ejemplo y la misión de Jesús y lo que se debe hacer, también Pablo recuerda su futura visita. Y aquí es un gran texto que podemos leerlo y avanzar un poco a medida que avancemos por versículos.
Así que vamos a considerarlo así, al ser un gran texto. El versículo 15, por ejemplo, dice aquí: mas os he escrito, hermanos, en parte, dice, con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. ¿Cuál? Vamos a ver aquí, pero aquí vemos un punto de, escúchese bien, de inflexión. Pablo, después de 11 capítulos, en parte aquí con atrevimiento. La idea es, en algunos puntos, osadamente, con cierta valentía, como lo traduce la Biblia textual, para hacer, dice, recordar. Yo sé que ustedes saben, pero tenemos que refrescar la memoria. En otras palabras, dos textos que pueden anotar aquí son la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12, y segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 17. Como cristianos debemos hacerlo. Se requiere humildad para aceptar y escuchar algo que ya sabemos. Ahora, en el versículo 16 dice: para ser ministro. Esta parte va aquí con lo que acaba de mencionar. Dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo aquí en este versículo nos dice gran información que podemos considerar, por supuesto, y que es muy necesaria. Y que cuando vemos aquí este dato, nos muestra lo siguiente. Cuando dice aquí para ser ministro, la palabra es liturgia, escúchese bien, como un servidor público, alguien que va a llevar a cabo una situación en función civil de manera pública, y se usaba para aquellos soldados romanos. Ahora Pablo lo aplica a que el Señor le ha dado este ministerio público a él hacia los gentiles. Pablo aquí es un vocero de Dios para los gentiles, ministrando. ¿Para qué? Para realizar este ministerio sagrado o sacrificial. Y aquí Pablo da la idea de ministrar como sacerdote el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Jesucristo, para que los gentiles sean aquella ofrenda, como utilizando un lenguaje levítico, como agradable y aceptable, como primera de Pedro 2:5 o segunda de Corintios 8:12. Luego dice santificada, esa parte dedicada a Dios por el Espíritu Santo, la palabra que ha sido revelada por el Espíritu Santo es quien santifica. Es lo que el Espíritu Santo ha hecho, ha revelado a través de esta información. Entendemos cómo, cuando alguien obedece el Evangelio, cuando alguien pasa por las aguas del bautismo, es aquella persona limpiada de sus pecados, es apartada para Dios. Así que encontramos esto aquí. Ahora, la frase por el Espíritu Santo también puede tener aquí una información que es muy necesaria, aparte de lo que ya hemos hablado. Aquí por ejemplo, o esta frase se traduce por, pero literalmente, escúchese, esta palabra debe ser traducida en. Esto indica la función de Pablo, la predicación del Evangelio. O sea, aquí el punto es que la ofrenda es los gentiles,
De esta manera Pablo exhorta la labor de él, pero la última frase es aceptable y agradable cuando es santificada en el Espíritu Santo. Y la pregunta está, ¿cómo alguien es santificado por el Espíritu Santo? No debe ser como el calvinismo lo muestra, una obra milagrosa dentro del cuerpo del creyente y que posee al creyente y lo purifica. No. La Biblia enseña otra cosa. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Y cuando hablamos aquí de este tema, la Biblia aquí enseña que la persona es santificada en la verdad. Podemos tomar textos como Juan 17, 17 y 17 y 19. En Cristo Jesús, 1 Corintios 1, 2. En el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, 1 Corintios 6, 11. Por el Espíritu y la fe en la verdad, 2 de Tesalonicenses 2, 13. Por la ofrenda del cuerpo de Cristo, Hebreos 10, 10. Por la sangre del pacto, Hebreos 10, 29. En Dios Padre, Judas 1, 1. Dice también, habiendo aquella forma de doctrina que es el Evangelio, Romanos 6, 17, versículo 18 y 22. Así que sin duda alguna el Espíritu Santo participa en la santificación del obediente, pero también lo hace el Padre y el Hijo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho de la misma manera que lo ha hecho siempre. Y es a través de la revelación divina. Efesios 5, 25 al 26. No es algo que hoy nos acontece de manera milagrosa, no. No es de una morada literal, es a través de la obediencia al Evangelio. Y esa obediencia al Evangelio nos dice esa revelación del Espíritu Santo, cómo es que somos santificados. Así que esto es algo que debemos considerar. Los gentiles, a través de la predicación, véase aquí, dice que a través de la predicación de Pablo, ellos eran una ofrenda aceptable, santificada, conforme a lo que Dios ha revelado. Ahora, no podemos dejar a un lado los dones milagrosos que se dieron en el siglo I, tenían su propósito, pero debemos saber que los dones milagrosos no tenían el propósito de santificar a la persona. Es como lo hemos mencionado aquí, y es a través, sí, de la revelación de la palabra que en el siglo I se dio de manera milagrosa. Ya hoy la tenemos acá. Debemos saber que es por la obediencia y conversión que uno es puesto aparte, es santificado y consagrado por y para Dios. En el versículo 17 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Aquí hemos visto el versículo 17 y 18. Vamos a leer el 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo habla de tener de qué gloriarse, pero no por ninguno de sus méritos o habilidades. Pablo no hizo eso, sino en Cristo. Eso sí, Pablo hace aquí una afirmación de humildad, no de orgullo. Pablo se atreve a hablar otra cosa. Dice aquí, no se atreve a hablar otra cosa, perdón, sino
de lo que Cristo ha hecho por medio de él. Así que es lo que él hace mención aquí. Pablo se presenta como un instrumento de Cristo, que es así. Todo esto por la palabra y obras milagrosas. El que hace los milagros fue Dios por medio de Pablo. Él fue su apóstol, él fue su enviado a los gentiles. Pablo da coordenadas de su trabajo en las provincias romanas, donde ocupan los países balcánicos, el norte de Grecia. Así que podemos ver esto aquí. Y aquí hay un gran acrónimo de la gracia. Damos la palabra gracia y anote allí evangelio, la G, hermanos para la R, bondad, ahí la A, conocimiento, la C, la I, instruir, la A, amor. Todos tenemos la foto del lírico en la provincia romana y la podemos observar de alguna manera. Así que tenemos la facultad y tenemos mucha información para eso. Donde Pablo da a entender que todos los límites referidos los ha llenado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como un instrumento. Pablo muestra esto, no jactándose, sino, escúchese bien, todo esto lo hizo y lo logró gracias a Dios. Dios lo dotó para que pudiera lograrlo. El poder para hacer milagros y que confirmaban el mensaje, y la revelación del mensaje para predicar el Evangelio. Todo eso, el origen, el único origen de esto es de Dios, dice Pablo. Así que es bueno imitar aquí la condición humilde de él, en que esto es de Dios y él solamente es un instrumento para él. En el versículo 20-21 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado, acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Aquí vemos cómo está escrito, Isaías 52:15. Pablo insiste en su ministerio a los gentiles. Es lo que quiere hacer en este versículo 21. En el 22 Pablo está impedido de ir a vosotros. Y es interesante ver aquí que en estos versículos que hemos visto, o por ejemplo desde el 20, Pablo muestra el esfuerzo humano, el trabajo, pero Pablo muestra que es responsable de lo que él ha hecho, no el de otros. Pablo fue y trabajó desde cero y no buscaba ir a otro lugar. Y cita a Isaías. En el versículo 22 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Es interesante que Pablo esté impedido de ir a vosotros y está impedido. Escúchese bien porque esto se debe entender en un contexto. No se debe hacer una interpretación errónea. Él está impedido por estar ocupado en predicar el Evangelio. Pero ahora, no teniendo más campo en estas naciones, haciendo mi obra, dice, desde Jerusalén, continúa hacia el oeste, Italia. Pablo quiere ir a Roma. Pablo quiere ir aquí. Veas el versículo 24-28. Cuando vaya a España, dice el 23. Vamos a leerlo desde el 23. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, dice, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos,
porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Versículo 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Dice el versículo 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así que vemos esto acá. En estos versículos del 23 al 28, como hemos visto, aquí el extremo de Europa, España, pero voy a pasar por ustedes primero. Pablo espera ser dirigido a España por ellos, una vez que haya gozado con ellos, después de pasar tiempo con ellos, su familia en la fe. Sin duda que Pablo no estaba enterado de lo que le venía, de cómo iba a llegar a este lugar. Pablo les dice que vuelvan a Jerusalén desde Corinto para ministrar a los santos, porque la iglesia de Corinto y Cencrea ayudaron con la ofrenda, para ayudar a los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, que estaban padeciendo la escasez. Los cristianos de origen gentil son deudores de los judíos en sentido espiritual, y aquí los gentiles están motivados por su salvación. Por ende ellos acatan así, Pablo lo dice así. Pablo, vemos aquí que habla que después de dar esto, va a ir a ellos. Ahora, aquí vemos que esta información es inspirada. Aquí debemos ver lo interesante que es que cuando hablamos de este dato es inspirado. Y cuando vemos que es inspirado es que Pablo quería ir allí. Pablo quería llegar a cierto lugar, pero el Espíritu Santo quiso dejar esta información en récord de que Pablo quería ir a cierto lugar y de que quería llegar allí y cómo debían actuar ellos con esta situación. Mas, sin embargo, esta información quiso que la supiésemos nosotros. Mas la información que así quiso revelar en cuanto a esto no indica, y escúchese bien, que contradice el hecho de la manera de cómo llegó Pablo. No, Pablo quería ir y el Espíritu Santo permitió que esta información quedara aquí y saber de ello. Y es aquí donde vemos un gran ejemplo de Pablo y de que aún así llegó y cómo, aunque pasó por muchas cosas, llegó y predicó el Evangelio. Hasta lo último, en los versículos 29 al 33, dice que, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pregunta, ¿no predicó el Evangelio de Cristo? Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Sea Pablo lo que pide, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. No sabemos si específicamente aquí llegó, pero lo que pasó fue de acuerdo a la voluntad de Dios, porque fue lo que él permitió. Pablo sabía que iba a una cueva,
llena de leones. Pablo no la vio fácil en ningún sentido de la palabra. Gente que es como él era antes, Saulo, como él actuaba antes. Pablo tenía buenos planes, pero lo que se venía en su vida era difícil. Pablo muestra y espera que su ministerio llegue a bien a Jerusalén y después llegue a ellos. Pablo desea llegar primero Dios, y ser recreado. Pero bueno, si es la voluntad de Dios, y descansar con ellos, poder tener ese momento de compañía, poder tener esa hospitalidad allí. Pablo culmina deseando el mayor bienestar en Roma y que oren por él. No sabemos que Pablo fuera a España, pero lo que sí sabemos es que sí fue a Roma, pero preso. Pero Pablo era un hombre de oración y era un hombre de fe, Filipenses 4:11. Pablo, estando preso, hizo un gran trabajo, y esto de estar preso no fue algo que le impidiera hacerlo. En la capital del imperio, aún estando encerrado, Pablo hace un gran trabajo. Debemos ver Romanos 1:13 y 15:22. La razón del por qué no había visitado este lugar. Esos textos complementan uno con el otro. Pero aquí terminamos el versículo 15. Escúchese, el versículo 15, el capítulo 15, perdón, con estos 33 versículos. Pero ahora vamos a continuar cómo Pablo le recuerda a sus hermanos, y lo va a hacer desde este maravilloso capítulo 16 que nosotros tenemos acá. Aquí vamos a ver que en los primeros 2 versículos dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo inicia con Febe, esta mujer brillante, una diácona no en cargo, no un oficio, sino como una servidora fiel del Señor de la iglesia en Cencrea. Ella era hermana, servidora y protectora. El lugar aquí está ubicado en un puerto cerca de Corinto, a 8 kilómetros, y Pablo desea que la reciban. Esto indica la probabilidad de que ella llevó la carta. Pablo apela a la hospitalidad de los hermanos hacia ella, o con ella, o para con ella. Así que esta frase es digna de los santos. Ella es una gran servidora, recíbanla. En el versículo 3 y 4 dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los santos. ¿Qué vemos aquí? Priscila, esta palabra aquí es viejita, y Aquila, águila, un judío del Ponto, unos grandes ejemplos que estuvieron en Corinto, en Éfeso y también en Roma. Pablo les envía saludes y recuerda algo que ellos hicieron. Ellos expusieron su cuello por mí. Pablo muestra que en los gentiles la hermandad sabía de ellos. Ellos fueron un matrimonio ejemplar, y podemos verlo en Hechos 18:2 y 18:26. Aquí en este versículo 3, en Primera de Corintios 16:19, y en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4,
versículo 19. Ejemplos de un gran ministerio. En el versículo 5 dice que también saludad, dice a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, escúchese bien, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Otra manera en que servían era recibir a la iglesia en su casa. Ellos hicieron esto en Éfeso también, de hace 1 Corintios 16, 19. Aquí Epeneto es elogiado, el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí hay una variante textual que debemos comentar un poco. Se dicen algunas que Acaya era un área de Grecia y en otras dice Asia, o sea, Éfeso. Y podemos ver que la Biblia textual, la Biblia de las Américas y la Reina Valera 1960 lo traduce diferente. Así que es bueno comentar esto y mencionarlo. En el versículo 6 dice que saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María aquí es amada, es elogiada como trabajadora. Hay que ver aquí cómo el apóstol Pablo busca nombrar, da nombres y exalta o quiere elogiar, lo que es el trabajo que hacen para el Señor. Y ella hizo un gran trabajo, y eso es claro. La María de Roma, que fue trabajadora. Los versículos 7 al 8, aquí dice, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Dice el 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Aquí desde el 7, Andrónico, conquistador de hombres, significa, y a Juanías, perteneciente a Dios junto, les dice compatriotas. Ahora, es curioso que Juanías es sustantivo femenino, pero aquí dice que ellos fueron compañeros de Pablo y estimados por los apóstoles. Es interesante entre los padres de la iglesia que lo tomaron como algo inclusivo, parte de los apóstoles. Pero el asunto es que Juanías es una mujer por el griego tanto como el español. Así que mucho cuidado con lo que acaba de mencionar. Es claro que no eran apóstoles tampoco, no se debe enredar en la lectura, no se debe enredar en esto. No quiere decir un énfasis de inclusión, sino de distinción. Eran distinguidos, es decir, los apóstoles tenían una gran estima a estos dos, porque eran guerreros de Cristo. Es probable que Pablo quiera hacer mención a esto también por lo que acaba de mencionar, donde él mismo dice, mis parientes. Así que también puede ser por esto. Así que el énfasis de la distinción, o es la distinción, no la inclusión. Tenemos textos que nos dejan claro quiénes eran los apóstoles y qué debían tener para ser apóstoles. Por lo tanto, ellos no lo eran, porque la Biblia enseña en Hechos 1:13 y 1:26, y que son solamente 12 apóstoles hasta aquí, con esta lista en estos textos. Y Matías, y tiene varios requisitos para ser un apóstol. Además de estos apóstoles, contamos a Pablo. Ahora ellos tienen más tiempo que Pablo, pero es algo que no los involucra como tal, porque la Biblia ha mencionado el número de ellos en varias ocasiones, en lista y da sus nombres. Así que esto es interesante. Y por los requisitos, Amplías, nombre común en los esclavos.
En los versículos del 9 al 14 dice: saludado a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Dice también: saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. En los versículos 13 y 14, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Aquí Urbano significa cortés, Estarquis significa espía de grano, Apeles se cree regalo de Apolo o separación. Un hombre aprobado de gran fe, Apeles, aprobado por Dios. La casa de Aristóbulo se dice que eran esclavos de esa casa y que él era su amo. Se dice que Aristóbulo era nieto de Herodes el Grande. Vemos aquí a Herodión, un heroico pariente judío. Los de la casa de Narciso, Trifena, refinada, y Trifosa, delicada, las cuales trabajan, son servidoras, y a la que menciona aquí también a Pérsida, amada en el Señor. Rufo, se dice que él es el hijo de Simeón de Cirene, como vemos en Marcos 5:21, pero es una especulación nada más. Escogido en el Señor, y su madre y mía tenían nombres de dioses. Recordemos el contexto, judíos y gentiles. En el versículo 15 y 16, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Aquí Filólogo es amigo de la palabra. Qué bueno este nombre, me llama mucho la atención. A Julia, cabello suave. A Ereo, nombre del dios de las olas. Vemos esto, mucho gentil. A Olimpia, el nombre de hombre que pertenece al Olimpo. Y a los santos que están con ellos, posible referencia a otra iglesia que está en Roma, posible. Aparentemente se nos da una lista de 27 nombres aquí de personas recordadas por Pablo, donde su trabajo y servicio a Dios es ejemplar. Esto no está aquí así porque así. Si usted se pregunta, ¿para qué citar tantos nombres? ¿Para qué hablarlos? Realmente esto no está así porque así aquí. Dios quiere que esto quede recordado y que veamos cómo el trabajo de otras personas es importante y cómo es bueno rescatar eso, cómo hacerlo saber. Pablo lo hace aquí. Pablo recordaba su trabajo, su servicio. Nunca nos olvidemos de las personas ejemplares, trabajadoras. Elogiemos su labor, saludémonos siempre. En el versículo 16 aquí se habla de un beso puro de familia, se dice que era una costumbre oriental. Tenemos más referencias como en 1 Corintios 16, 20 o 2 Corintios 13, 12, y 1 de Tesalonicenses 5, 26. Así que vemos esto como también en 1 de Pedro 5, 14. Aquí están las diferentes congregaciones locales, pero aquí un beso apartado es distinto. Por ejemplo, ¿qué motivación tuvo Judas? Nada bueno. ¿O besos en el matrimonio? No, no es lo que está hablando aquí el texto. Aquí Pablo habla de saludar de beso, o sea, que lo hagamos de la manera correcta,
es con la motivación piadosa de saludarnos, de un saludo familiar, con las más puras intenciones. Cuando este saludo se daba en aquel tiempo, era con un motivo piadoso, un motivo familiar, y es lo que quiere tomar para hacerles saber a ellos. En el versículo, interesantemente aquí, vamos a ver varios datos que podemos tomar en cuenta. Dice que en estos versículos otra información que debemos ver, y en los versículos 18, 17 y 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pablo les da una advertencia: que se fijen en los que hacen tropiezos, que hacen caer a otros, personas que han recibido, y que se aparten, que no tengan comunión con ellos. ¿Por qué? Porque los falsos maestros piensan que sirven al Señor, pero en realidad no es así, sino a sus propios vientres. Es decir, se sirven a sí mismos. La idea aquí es que son unos egocéntricos, piensan en sí mismos. Filipenses 3:19. ¿Cómo lo hace Pablo? ¿Cómo ellos lo hacen? Bueno, con palabras suaves, con una alabanza excesiva, con halagos, con labia y persuasión. Engañan los corazones de la gente que es ingenua. Lo hacen de esta manera, pero con una maldad. Aquí el escritor quiere que mantengan los ojos vigilantes, no les demos oportunidad de propagar el error, no seamos ingenuos, porque los ingenuos son el blanco perfecto para estas personas, y aprovecharse con suaves palabras. Aquí el versículo 19 al 24 podemos ver que dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón o Jason, y Sosípater, mis parientes. Versículo 22. Yo, Tercio, escribí la epístola, os saludo en el Señor. Versículo 23. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo goza de ellos, pero desea que sean sabios para el bien, pero sean puros, o sea, inocentes para el mal, puros. Demos buenas noticias y seamos portadores de lo bueno, es lo que quiere que ellos sean. En el versículo 20, Pablo aquí habla contextualmente, es que se habla de la obra destructiva de los falsos maestros, cuya obra es de Satanás. Pablo les dice: tengan cuidado, fíjense, sean sabios, y Dios se encargará de estos sabios maestros. El Dios de paz. La palabra paz es utilizada 11 veces en esta carta. Él es el que se encargará de ellos. En el versículo 21 al 23, Pablo manda saludos de los que están con él. Aquí es curioso, ahora los que están con él, amigos y misioneros. Tercio es quien escribe, él es el amanuense de Pablo. Y Cuarto, estos son nombres romanos. Gallo, un hospedador. Erasto, que es el mismo que habla Pablo en Corinto, era un hermano pudiente.
En el versículo 24, Pablo aquí deja claro la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, como lo menciona Juan en Juan 1:17, cuenta que tiene esta información. Y Pablo aquí les desea todo lo bueno a aquellos que están en Roma. Ahora aquí Pablo se va a despedir con palabras fuertes. Y es estos versículos que realmente es necesario que lleguemos aquí. Pablo recuerda con una gran culminación, y escúchese, gran culminación, 2 veces. ¿Por qué? Porque aquí en este capítulo 16 que vemos, que hemos visto cómo recuerda esto, también les va a hablar aquí a ellos de esta gran culminación. ¿Cuál? Esta culminación tiene que ver con confirmar el Evangelio. Vamos a ver aquí estos versículos que dice: y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí, confirmar el Evangelio. Primeramente, la bendición empieza aquí. Y escúchese bien esto. La bendición empieza aquí del que nos puede confirmar. Menciona aquí esto el apóstol Pablo: el único que nos puede mantener salvos espiritualmente es Dios, solo andando en la obediencia del Evangelio. Pablo usa aquí una frase posesiva, mi Evangelio, por el hecho de que había hecho tan suyas esto tan hermoso, pues era maravilloso para él, y el trabajo que estaba haciendo no quiere decir que era algo diferente. Pablo mismo condena un evangelio diferente siendo inspirado por el Espíritu Santo en Gálatas 1:6-9, no que está hablando algo que vemos que él lo estaba predicando. Pero también vamos a ver que esta revelación del misterio, la revelación del misterio se dio a conocer, pues debemos saber que no hay manera de saber la verdad de Dios si no es dada por Él, pero ahora es dada a conocer. Podemos anotar aquí Gálatas 3:23, Romanos 1:17, Segunda de Pedro 1:12, 20 y 21, y Efesios 6:19. Esto que fue oculto de tiempos eternos nos indica que fue desconocido en qué tiempo, tiempos eternos. Fue desconocido porque estaba oculto, porque todavía no se había dado a conocer, pero ahora se ha dado a conocer. Esta información y significado solamente se puede tener por medio de la revelación que Dios da. No hay otra manera. Información que tenemos completa, o ya aquí está, ya la tenemos aquí, la Biblia. Ya tenemos la revelación completa. Cuando vemos que dice aquí manifestado ahora, el misterio es la forma maravillosa de cómo Dios en su plan perfecto nos da a conocer su plan de salvación y cómo fue conocido en las Escrituras. Cómo esta información se empezó a dar acerca de Jesús, es solamente por medio de Él podemos ser justos por la fe obediente en Jesús. Hace Romanos 3:21, 16:26 y Primera de Pedro 1:10-12. Los profetas hablaron en muchas ocasiones acerca de Jesús, muchas profecías mesiánicas, así que no hay duda alguna de que esta información no fuese veraz, porque es veraz.
Solamente el hombre será salvo por medio de la obediencia al Evangelio. Y es que Dios lo dio a conocer. Así que es interesante aquí que es algo que se ha dado a conocer para que todos obedezcan. Para que todos obedezcan esta fe. Se ha dado a conocer desde que Jesús empezó su ministerio hasta el Pentecostés y hasta el día de hoy se ha dado a conocer el misterio. Fue dado a conocer a todas las naciones, etnos, es lo que se menciona aquí. Aquí podemos ver la universalidad del Evangelio. Esto ha sido dado a conocer por la predicación del Evangelio. Aquí podemos anotar Mateo 26:13 o 28, 18 al 20, Marcos 16:15, Tito 1, del 2 al 3, Primera de Corintios 1:21 y Romanos 15:19. Así que a todos para que obedezcan la fe. ¿Cuál fe? Esa fe que viene por la palabra de Dios, y esa fe y todo eso involucra el sistema del nuevo pacto, el evangelio para salvación. Y aquí culmina de una manera que es importante. Culmina de la manera más fuerte. Solo podemos dar gloria a Dios mediante Jesucristo. Luego de todos los elogios, Pablo culmina de una manera maravillosa, recordándoles a los justificados que deben permanecer obedientes a la fe. Obedientes a la fe es desde el comienzo y permanecer en el Evangelio de Cristo para ser libres de condenación. En Cristo Jesús, véase Romanos 8:1. Aquí es interesante esto. La justificación es únicamente efectuada en el hombre mediante la fe obediente al Evangelio de Cristo hoy. Es lo que la Biblia nos enseña. Y con estas palabras culminamos lo que es este estudio acerca de la epístola a los romanos. Que Dios les bendiga.